Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que dentro de esta contingencia pues estemos lo mejor posible. Hoy nos toca hablar acerca de la política pública en educación a nivel nacional y sobre todo a nivel estatal. Me da mucho gusto estar con ustedes para platicarles un poco acerca de cómo se está estableciendo la política nacional en educación. Mi nombre es Azar, soy educadora, trabajo para la Secretaría de Educación y bueno, a lo largo de 25 años de experiencia me he dedicado a la docencia educativa para trabajar con padres de familia, con niños y sobre todo con maestros, con docentes que ya están en servicio. En este momento la idea de platicar con ustedes es para invitarles a hacerles del conocimiento cómo nuestros hijos, cómo nuestros niños y adolescentes tienen que seguir estudiando. La vida nos ha cambiado a todos de una manera abrupta y bueno, de alguna manera cuando iniciaba esta situación del COVID-19, nosotros nos preguntábamos cuánto tiempo. Era una situación impredecible, no sabíamos si iba a durar un mes, 2 meses, y poco a poco tuvimos que ir cambiando nuestros estilos de vida, nuestras formas de vida, nuestras rutinas, y entonces en este momento en que llevamos ya 10, vamos casi a tener un año con esta contingencia, pues nosotros tenemos que establecer estrategias, herramientas para que nuestros niños, nuestros adolescentes, no se queden sin educación. Indudablemente, yo mencionaba ahorita, se han cambiado nuestras rutinas. Entonces, en este momento en que iniciamos un nuevo año, en que vamos a tener inscripciones, preinscripciones en toda la educación básica, preescolar, primaria, secundaria, pues es un momento importante para invitarles a que ustedes puedan inscribir a sus hijos en las escuelas. No es momento para que nuestros niños, nuestros hijos estén en casa solos y que tengan una educación no formal. Al contrario, nosotros tenemos que retomar la educación formal a distancia. Obviamente esa es la nueva modalidad en la que nosotros tenemos que estar trabajando. Y bueno, vamos a empezar un poquito a trabajar en la cuestión del marco de la nueva escuela mexicana que nos está mandatando la Secretaría de Educación Pública. Y en esta nueva modalidad de la nueva escuela mexicana, el artículo 3 es algo que nos está nosotros legislando. Y este artículo 3 pues nos habla de que todos los niños, todos, sin exclusión, deben de tener una educación gratuita, de calidad, de excelencia. Y bueno, nuestros docentes en este momento se han preparado, han tomado cursos, han estado en talleres, consejos técnicos, ¿para qué? Para tener herramientas que puedan apoyar a sus hijos. Entonces, dentro de este artículo 3 constitucional, nos habla de que nuestros hijos deben de tener una educación con inclusión. Y esto quiere decir que nosotros debemos de incluir a nuestros hijos pues en una comunidad educativa, ¿sí? En una comunidad educativa, en tiempos normales, pues nuestros hijos acuden a la escuela, socializan, están inmersos en otras actividades diferentes a las que ahora nosotros tenemos. Pero es muy importante que en este momento nosotros inscribamos a nuestros hijos en las escuelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ello nuestros hijos van a vivir una nueva época. Nuestros hijos nacieron con la era del conocimiento. Nosotros de repente platicamos y decimos, estamos analfabetos en la cuestión de las herramientas tecnológicas, en las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, pero nuestros hijos son un gran respaldo en esta situación. Y qué mejor que nuestros hijos estén en una educación formal,
que aprovechen las tecnologías y que no las desaprovechen. ¿Qué es esto? Que nuestros hijos no pasen horas pegados al teléfono celular, a una pantalla de televisión, de manera ociosa, que estén checando quién sube qué del Facebook, si el amiguito ya se cortó el pelo, si se dibujó bigote, etcétera, etcétera. No, al contrario, que aprovechemos los celulares, las computadoras, las tabletas, las pantallas, todas las herramientas tecnológicas para un provecho personal. Y esto quiere decir aprovechar las herramientas de una manera que nosotros podamos decir sana, que nos sirva para la vida, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes son quienes nos van a decir cómo utilizar estas herramientas? Pues nuestros maestros que van a estar obviamente atrás de una herramienta, de una computadora, pero ellos nos van a guiar, ellos nos van a decir de qué manera nosotros podemos comunicarnos a través del WhatsApp, a través de una plataforma, llámese Zoom, Meet, etcétera, ¿sí? Y entonces ahí nos van a brindar muchas herramientas que nos van a servir. Papás, por favor, entendamos, los primeros años de la vida de nuestros alumnos son primordiales. Es ahí donde nosotros podemos formar a nuestros hijos, formar a nuestros alumnos de una manera autónoma, que ellos adquieran seguridad, que ellos tengan la certeza de que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Y en este momento, pues es imprescindible que nuestros hijos tengan una educación basada en competencias para la vida, ¿sí? Quiere decir esto que cuando nuestros niños sean adultos, adquieran estas herramientas, y las escuelas, los jardines de niños, las escuelas primarias, pues son este medio para que nuestros hijos puedan adquirir todas estas herramientas. Nosotros en educación tenemos que garantizar el acceso y la permanencia de los alumnos. Y bueno, las escuelas particulares en este momento han innovado, se han renovado, y aquí en esta cuestión del acceso a las escuelas, pues tienen diversas estrategias que ya en su momento cada una les harán saber, les harán llegar cuáles son estas estrategias, y también debemos de consolidar la permanencia, que nuestros alumnos, todos estén en estas comunidades de aprendizaje, ¿sí? Yo hablaba en un inicio de nuevas formas de vida, y estas son las nuevas formas de vida, comunicarnos a través de estas herramientas. En educación también nosotros queremos una educación con equidad, una educación con excelencia, y nuestros docentes se están esforzando porque esta educación de calidad llegue a todos, ¿sí? Que ningún niño sea excluido porque tenga una barrera para el aprendizaje, porque tenga alguna cuestión física, psicológica, social que le impida. No, al contrario, tenemos que incluir a nuestros alumnos a las escuelas. No seamos nosotros como padres de familia los generadores de una exclusión. Al contrario, tenemos que llevar a nuestros niños a esos espacios donde los debemos de incluir. También hablamos de una consolidación de la educación inicial, y la educación inicial, yo comentaba hace un momento, es imprescindible. Ahí es donde se forma al sujeto. A los niños nosotros tenemos que formar una educación en valores, que conozcan cuáles son sus derechos humanos. Los derechos humanos de los niños, pues es primordialmente tener una buena educación. Y la educación, pues obviamente se da en casa, pero la segunda institución donde nuestros niños reciben educación es la escuela, ¿sí? La escuela que nosotros debemos de acercarla a nuestros niños. Y bueno, nosotros tenemos que invitar en esta cuestión de nuevas modalidades de vida a que el niño aprenda a convivir,
de una manera diferente, ¿sí? De una manera diferente, pero una convivencia sana, no que vea con los videojuegos, que en este momento pues están al alcance de todo mundo. Entonces, quitemos esta parte negativa de las herramientas tecnológicas y acerquemos a nuestros niños a la parte de una buena convivencia, de una sana convivencia, ¿sí? Hay muchos elementos ahorita que podemos rescatar, los juegos tradicionales, llámese juegos de mesa, lotería, serpientes, dominó, ajedrez, etcétera, tantas cuestiones que se pueden estar retomando, ya sea dentro de nuestra casa o en los espacios que tengamos al aire libre. También estos juegos de aire libre, como es el avión, el stop, el boli, muchos juegos que nosotros tendremos que estar retomando. Nos quejamos de estos videojuegos que decimos que son muy agresivos, ¿sí es cierto? Son agresivos y nocivos para nuestros alumnos, para nuestros hijos. Entonces, acerquemos a nuestros hijos con este rescate de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, y una manera de rescatar esto es con los juegos tradicionales autóctonos, que papás pues todos los jugamos. ¿Quién no se acuerda de cuando jugábamos a los bateados? ¿Quién no se acuerda los encantados, los listones, el avión, etcétera? Entonces es momento que junto con nuestros maestros retomemos esta parte. Esta es la nueva escuela mexicana y esta es la política pública nueva que está mandatada en el artículo 3º constitucional. Entonces, nosotros queremos tener ambientes de aprendizaje escolares seguros. ¿Y esta seguridad quién la va a proporcionar? Pues esto que estamos mencionando de alguna manera, ¿sí? Que hay juegos tradicionales nuevos, infinidad, ¿sí? Desde los más conocidos hasta los que desconocemos de alguna manera. También cuando hablamos de un mundo globalizado, quiere decir que todos tenemos acceso a la información, que todos tenemos acceso y entonces si nosotros tecleamos en el buscador, ya sea Google, Mozilla, el que tengamos, pues ahí podemos encontrar una infinidad de actividades que, guiadas con nuestros docentes, nos van a llevar a estos ambientes de aprendizaje, de convivencia sanos y pacíficos. Otro de los aspectos que la Secretaría de Educación está impulsando mucho es el trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo no es la responsabilidad solamente del docente. Este trabajo colaborativo se da en una triada, nosotros decimos, ¿sí? Y esa triada, ¿quién la conforma? La triada obviamente la conforman ustedes, nosotros como docentes y obviamente nuestros alumnos. Entonces es importante que trabajemos de una manera colegiada, de una manera colaborativa. ¿Para qué? Para que nuestros niños no se sientan solos. Ahorita en esta situación del COVID, de la pandemia, pues vemos que hay muchas enfermedades de depresión y sabemos de mucha gente que decimos, pues es que estamos conectados y estamos viendo a todo mundo, pero a veces nos sentimos solos. Y esta es otra parte que también tenemos que estar cuidando mucho, la educación socioemocional, ¿sí? Las emociones, tanto de nosotros como adultos, como de nuestros alumnos. Y es importantísimo que nosotros estemos cuidando esta parte. Si nosotros vemos que nuestros hijos se están aislando, pues hay que ver inmediatamente cuál es el motivo. Quizás vieron un programa ahorita con esta cuestión de las adicciones, de la violencia y toda esta situación de conflicto que estamos viviendo, adultos y niños, pues genera que de repente nos estemos cuestionando qué está pasando. ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo jugar con mis amigos? ¿Por qué me impiden que salga a la calle, ¿no? Y entonces es muy importante que estemos trabajando
en esta cuestión socioemocional, ¿sí? Tenemos que trabajar nosotros en una atención integral y ese es un objetivo central de las escuelas con los padres de familia para que estemos bien insertos en esta cuestión de la educación de nuestros alumnos. Y esta atención integral pues tiene que ser de una manera, pues como su nombre lo dice, valga la redundancia, integral. Tiene que ver con el desarrollo físico, tiene que ver con el desarrollo mental, tiene que ver con el desarrollo cognitivo y tiene que ver con el desarrollo psicológico, ¿sí? Que es parte de lo que estamos trabajando. En esta cuestión de cómo nosotros entrelazarnos y cómo estar intercomunicados y cómo estar todos al pendiente de esta educación, tenemos que estar viendo, hay una sugerencia que nosotros desde educación estamos planteando, que se trabaje en un triángulo que se le llama Triángulo de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, que es un organismo pues mundial, valga la redundancia, está preocupada y entonces se está trabajando de una manera colaborativa y nos sugiere que trabajemos en un triángulo de la salud. Ustedes conocen el triángulo equilátero, tiene 3 lados iguales. Bueno, aquí tengo 2 y acá abajo pues está el otro, ¿sí? Entonces este triángulo dice que debemos de trabajarlo de una manera igualitaria. Los 3 lados iguales pues entonces asemejan a 3 aspectos importantes que tenemos que estar trabajando, que es el aspecto físico, el aspecto mental y el aspecto social. Y eso quiere decir que le tenemos que dar importancia, la misma importancia a los 3 elementos. No le podemos dar más importancia a lo social o a lo físico o a lo mental. Tenemos que trabajar a la par con estos 3 elementos. ¿De qué manera? ¿De qué manera nosotros podemos estar trabajando esto? Bueno, hay personas que son muy sociables, o que somos, yo me cuento entre ellas, ¿no? De repente dicen, ay, es que conoces mucha gente, te conoce mucha gente y demás, porque eres muy sociable. Sí, pero soy muy sociable y si me dedico nada más a fiestas, amigos, pachangas y demás, estoy descuidando la otra parte que es muy importante, que tiene que ver con la salud mental. Tengo que cultivar yo mi salud mental, ¿sí? Y en esta cuestión, pues es importante que nosotros estemos trabajando varios aspectos, pero también tengo que cuidar mi salud física. Ahorita, sobre todo, que tenemos muchos momentos así, de estar sentados frente a una pantalla y de repente trabajar. La normalidad nos cambió, ustedes mismos, entiendo que en su mayoría están trabajando desde su casa, ¿sí? El trabajo en casa. Hay quienes desafortunadamente, pues también tienen que salir con todos los cuidados, pero trabajo en casa, pues nuestra casa se ha convertido también en oficina y entonces tenemos que cuidar nuestra salud física, ¿sí? Esta Organización Mundial de la Salud nos recomienda que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que estar activos y esto lo tenemos que hacer nosotros como adultos, pero obviamente también lo tenemos que trabajar con nuestros hijos, con nuestros alumnos. Se recomienda que por lo menos 3 días, 2 horas, hagamos ejercicio, ¿sí? Que nos movamos, que estemos activos y eso quiere decir que tenemos que estar pensando en mí. Tengo que pensar en mí. ¿Para qué? Para que los demás que están a mi alrededor estén bien también. Y entonces tenemos que hacer ejercicio también. Y la otra parte que tiene que ver con el trabajo mental, pues es esto, leer, escuchar música, sí ver la televisión obviamente, pero hay programas, hay documentales, hay incluso en las mismas series de Netflix que son tan famosas, ahí podemos encontrar series
tanto para adultos como para niños. Y ahí nuestros maestros nos pueden recomendar algunos programas, algunas series que también podemos ahí estar trabajando. ¿Qué tenemos que hacer para que esta triada funcione perfectamente? Bueno, podemos hacer incluso algunas estrategias. Por ejemplo, en el trabajo. Del trabajo, ¿qué podemos hacer, papis? ¿Qué podemos hacer en esta cuestión? Pues tenemos que hacer una lista de prioridades. ¿Qué tengo que hacer? Hay días, no sé, a mí me ha pasado que me despierto y lo primero que digo, ¡ay! ¿Por dónde voy a empezar? Tengo tantas cosas que hacer, esto y esto. Tengo que priorizar, porque si no, empiezo a conflictuarme, empiezo a imaginar cuestiones que no las voy a poder resolver todas en un momento. Entonces tengo que priorizar. ¿Qué hago primero y qué hago después? También tengo que sonreír. Tengo que sonreír porque la sonrisa de repente se nos está yendo, porque tengo que hacer el trabajo de la oficina, tengo que hacer la comida, tengo que cuidar a mis hijos, estar con ellos cuando estén en clases, etcétera, etcétera. Entonces, de repente nos sentimos, así como que, ayúdame, Dios mío, porque ¿qué hago? Entonces, por favor, aprendamos nuevamente a sonreír. Tenemos que ponerle buena cara a la situación que estamos viviendo, a esta cuestión de la pandemia. Tenemos que establecer relaciones positivas, ¿sí? Con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, salir y por lo menos decirnos buenos días. No nos podemos abrazar, no nos podemos besar, pero podemos sonreír, ¿sí? Y podemos ser amables con todos los que nos encontremos, con los que nos llamen. A veces nuestro trabajo es de que a veces nos llamen y a veces contestamos, bueno, no, sí, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Entonces eso es muy importante también para nosotros y para nuestros hijos, para nuestros alumnos. En casa, ¿qué tenemos que hacer en casa? Pues la casa es lo primero. Y si estamos diciendo que tenemos que ser amables con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con quien nos relacionamos, pues obviamente tenemos que ser empáticos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros hermanos. Tenemos que ser empáticos y tenemos que ser tolerantes, ¿sí? Esa es otra cuestión que tenemos que ahorita nos está costando, ¿sí? De repente tenemos tantas cosas en la mente que apenas nos están diciendo, no, estoy ocupado, no me hables. No, al contrario, tenemos que aprender a respirar, ¿sí? Hay un ejercicio muy bueno que dice, bueno, a ver, cierren los ojos, a ver si gustan, lo podemos hacer en este momento. Cerramos nuestros ojos, un minutito y respiramos 3 veces. Profundamente. Soltamos. Nuevamente. Soltamos. Y una vez más. Y soltamos. Abrimos lentamente nuestros ojos. Y bueno, miren, hasta a mí me sirvió. Estaba muy acelerada, creo, ya aquí en esta cuestión, porque luego los tiempos son apremiantes, pero de repente es bueno que hagamos estos ejercicios tan sencillos como el de respirar. Tomarnos un tiempo para respirar y renovar, ¿sí? ¿Qué sigue? A ver, espérame poquito, hijo, esposo, hermano, y dime qué se te ofrece. ¿Sí? Entonces hay que ser tolerantes con nuestra familia, con nuestros hermanos, con los que convivimos día a día. La otra parte que tiene aquí mucha importancia también es la comunicación. Si vamos a ser tolerantes, pues vamos a comunicarnos. Y esta comunicación en nuestras escuelas tiene que ser primordial, ¿sí? La comunicación que tengamos con el maestro de mi hijo es imprescindible. Ante cualquier situación a veces decimos, ay, es que no quiero molestar, o no. Al contrario, ahorita es algo primordial que tenemos nosotros que tener muy presente. La comunicación para con nuestros maestros, papás,
no nos detengamos. Lo más importante para nosotros son nuestros hijos, pues entonces démosle esa importancia a nuestros hijos y cualquier situación, comuniquémosla inmediatamente, ¿sí? Hay ocasiones en que los alumnos se enferman y el maestro no sabe, y entonces hay alguna actividad importante y decimos, híjole, se la perdió. La comunicación, ojo, tiene que ser de aquí para allá, pero de allá para acá. Tiene que ser dinámica, sí, tiene que ser fluida, tiene que estar muy presente. Y ahorita en este momento que viene un periodo de preinscripción, que viene un periodo de inscripción de sus hijos a las escuelas, es importante que hablen con sus maestros. Quizás alguno por la cuestión de la pandemia haya perdido su trabajo o no le reditúe de la misma manera. Acérquense con sus directivos, expongan la situación y me parece que va a haber una solución a su problema. Pero lo que no pueden dejar es que su hijo esté integrado a una institución educativa. Eso sí no lo podemos dejar de lado. Les digo, la comunicación pues resuelve los problemas. ¿Cómo resolvemos un conflicto en la familia? Con la comunicación. Entonces la comunicación que tengamos con nuestros maestros es muy importante, ¿sí? Hay una autora ahorita nos habla mucho de que se habla mucho de las familias, que hay familias, diferentes tipos de familias, desde la matriarcal hasta la polifacética, ¿sí? Multifacética, donde ahí convivimos pues varios integrantes de familias. Entonces dice este autor, se habla mucho de las familias o de los tipos de familias, pero ¿quién habla con las familias? Pues entonces es muy importante que yo como persona me acerque, como padre de familia, como integrante de una familia, me acerque al maestro y le exponga mi situación. Pues vamos a empezar a hablar de las familias, ¿sí? Con las familias. Es importante que hablemos con las familias. Entonces, pues bueno, ustedes se dan cuenta que esta situación de atención está diversificada y que cosas tan sencillas que siempre hemos realizado, que siempre están presentes, a veces no les damos la importancia que merecen. Entonces, pues sigamos este triángulo de la salud, ustedes lo pueden consultar en YouTube, lo pueden revisar y ahí hay muchas sugerencias que les van a servir. Pues bueno, esta situación del COVID nos ha marcado y nos ha puesto a repensar en una nueva época, ¿sí? Ya no es que si va a durar un mes, 2 meses, no sabemos todavía, ¿sí? Se hablaba de que posiblemente en enero algunos estados de la República Mexicana pudieran ya regresar a las clases presenciales y se hablaba por ahí de 2 estados, Yucatán, Chiapas, pero ¿qué creen? Pues que ahorita en enero es cuando está mucho más alto el pico, donde hay muchos más contagios. Y todavía hay personas que en este momento se preguntan si sí es cierto. Todavía nos preguntan de repente, ¿en su familia alguien se ha contagiado? Y dice uno, no se ha contagiado, han fallecido, ¿sí? Al menos en mi familia sí han fallecido personas. Y es con esta situación de la pandemia. O sea, sí nos duele y nos duele muchísimo y nos entristece y nos pone melancólicos y demás, pero tenemos que seguir adelante con una nueva modalidad, con una nueva normalidad, pero tenemos que avanzar y tenemos que seguir viviendo. Entonces, en esta cuestión de las instituciones, también nosotros tenemos que reinventarnos estrategias de aprendizaje para con sus hijos. Y por ahí un autor nos maneja que ya los docentes no debemos de trabajar la educación tradicionalista, ¿sí? Que ya los niños no deben de ser instituciones bancarias donde se deposita el conocimiento y ahí va y ahí va el otro y ahí va el otro, no, sino que nosotros tenemos que modernizarnos y tenemos que trabajar en una educación con un pensamiento crítico. Y este pensamiento crítico, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues dejando que el niño piense,
¿sí? Preguntándole en esta etapa del preescolar y los primeros años de primaria, es muy importante que le demos la oportunidad a nuestros niños de que pregunten y no de decir, ay, no, ya no. No, que pregunten, que pregunten, que pregunten, porque el preguntar nos lleva a la reflexión, nos lleva a cuestionarnos por qué estamos viviendo una situación de pandemia. Tan sencillo como eso, ¿nos lo hemos preguntado? ¿Y tendrá que ver acaso con esta cuestión de la que nos hablan también aquí de la ecología, de esta cuestión del desarrollo sostenible o no? O sea, preguntas como esto tendríamos que estar trabajando. Y dentro de educación, pues también en el 2000 se reunieron un grupo de países y tuvo que valorar cómo está la situación de la calidad de vida que tenemos. Y en esta calidad de vida, pues nosotros hablamos de que la ecología es un factor importante que también tenemos que estar cuidando, ¿sí? Y este desarrollo sostenible tiene que ver con el agua, tiene que ver con el oxígeno, con lo que respiramos. Y en esto, no sé, yo recuerdo que cuando era niña, un maestro nos decía que iba a llegar un momento en que íbamos a tomar el agua de una botella de plástico, o que se iba a ir acabando el agua. Y yo decía, ay, ¿cómo se va a acabar el agua? No creo. Pues en mi rancho, donde yo soy de Zitácuaro, donde yo vivo, ¿qué creen? Teníamos muchos manantiales. Íbamos, nos metíamos, nos bañábamos ahí y demás, y ahora se están secando nuestros manantiales. ¿O saben qué? Se están contaminando también, ¿sí? Eran transparentes, se veía así bien bonito el agua y demás, ¿y qué creen? Que ahora ya no. Ya no podemos ver las piedritas, los pececitos que ahí andaban, ya no. Entonces, pues yo me acuerdo y digo, híjole, sí es cierto. ¿Y ahorita cómo estamos? ¿De qué se están enfermando nuestros familiares? ¿Sí? Entonces es muy importante también que estemos pensando en esta cuestión del desarrollo sostenible. Y esa es otra parte que la escuela también se está trabajando. ¿Cómo nosotros podemos estar trabajando o colaborando para que este ambiente no sea tan tóxico? ¿Sí? ¿Por qué nosotros decimos el oxígeno se nos está acabando? ¿Sí? ¿Ustedes pueden pensar eso hablando de un pensamiento crítico? Tendríamos que estarnos cuestionando también, ¿no? Muchas cosas, y podemos hacernos infinidad de preguntas. Pero bueno, en esta cuestión nosotros pensamos que tenemos que desarrollar ese pensamiento crítico en nuestros alumnos que tienen 3, 4, 5 años y 6 años. Ahí es la base fundamental para que nuestros niños sean autónomos y dejen de ser heterónomos. ¿Les ha tocado, papás, que nuestros hijos de repente nos digan, ¿me puedo cambiar? ¿Puedo comer? A ver, si tienes hambre, no tienes por qué preguntar. Come una fruta. Si tienes sed, toma agua. Pero a veces nuestros hijos nos preguntan, ¿por qué? Porque los hacemos muy dependientes. Tenemos que darles libertad a nuestros hijos, y eso, papis, se logra en la institución. Eso se logra a partir de un trabajo metódico, a partir de un trabajo sistemático. Y esa metodología o esa sistematización o esa cuestión nos la da la institución. Regreso, o sea, es importante que nuestros hijos estén incluidos en una institución educativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos elementos los vamos a trabajar de manera colaborativa. Bueno, todo esto ha sido como un contexto, como un todo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestros retos? ¿Cuáles son nuestros desafíos? ¿De qué manera nosotros podemos enfrentar esta situación de la pandemia y que nuestros hijos no se queden sin una educación?
que tengan acceso a esta educación, bueno, pues nosotros tenemos que colaborar en esta parte. La Secretaría de Educación está implementando varias estrategias con escuelas públicas, con escuelas particulares. ¿Para qué? Para que nuestros docentes, pues es una fuente de trabajo que también ellos tienen, que también nosotros dependemos pues de ustedes y obviamente ustedes de nosotros. Entonces, esto es una dialogía, ¿sí? Nosotros tenemos que estar trabajando con ustedes, por ustedes y para ustedes. Y ustedes también con nosotros, colaborar de esa manera. Y entonces, la modalidad que se está trabajando a nivel nacional e internacional, o sea, esto no es nada más aquí en México, sino es a nivel global, a nivel internacional, pues es la educación a distancia o la educación en línea, ¿sí? Y esta educación en línea pues tiene que estar coberturada con todos nuestros niños, con todos nuestros adolescentes. Y entonces es aquí donde muchos padres de familia han decidido que sus hijos no estén en una institución de manera equivocada. ¿Por qué? Porque piensan que otorgándoles este aparatito que se llama celular, ellos pueden estar ahí pues entretenidos o con una pantalla o con un televisor. No, siempre tiene que haber una persona que esté guiando ese quehacer educativo, tiene que estar conduciendo, de alguna manera tiene que estar modulando, qué sí, qué no, de qué manera, ¿sí? Y esa persona se llama, pues, maestro, un docente, y este docente pues trabaja en una institución. Entonces no nos equivoquemos, padres de familia, no nos equivoquemos, madres de familia. Nuestros hijos tienen que tener acceso a una educación dentro de una institución. Y entonces nuestros maestros, nosotros pues hemos tenido, iniciaba yo diciéndoles, que adquirir muchas herramientas, ¿sí? Y pues estamos trabajando a través de plataformas, a través de WhatsApp, a través de Meet, a través de Zoom, a través de infinidad de plataformas, ¿sí? Y tenemos que trabajar con contenidos interdisciplinarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que todos tienen que estar concatenados de alguna manera y tenemos que nosotros como docentes en nuestras instituciones constituirnos en un colegiado. ¿Para qué? Para ver las características de cada uno de nuestros alumnos, para ver las características, las problemáticas de cada uno de nuestros alumnos que llegan a la escuela. Todos como seres humanos tenemos una característica de individualidad. Aunque todos somos semejantes, todos somos especiales, ¿sí? Cada uno, no hay uno idéntico a mí, ¿sí? Ni tampoco hay uno idéntico a ustedes. Entonces, esa característica que nos hace únicos es lo que nosotros como docentes nos preocupa. Que Juanito, que Luisito, que María, que Juanita, etcétera, todos tengan la misma atención, ¿sí? Y por eso nos estamos preocupando en trabajar de esta manera. Trabajar, ya decíamos, en la cuestión socioemocional de nuestros alumnos. Esto es algo que ustedes van a encontrar en todos lados, ¿sí? La cuestión socioemocional no solamente de nuestros alumnos, de nosotros como docentes, de ustedes como padres de familia. Esta cuestión, más adelante quizás tengamos algún taller, alguna plática, algo donde se hable específicamente de esta parte de lo socioemocional. Cómo nosotros tenemos que aprender a trabajar con nuestras frustraciones, ¿sí? En este encierro en que de una manera obligada, pues porque así nos sentimos, ¿no? Decimos, ¿por qué me encierran? ¿Por qué no puedo salir? O sea, si yo quiero, si yo puedo. Y algo importante también, ¿no? O sea, pensamos que nuestros jóvenes, que nuestros niños están exentos de esta enfermedad. Y no nos equivoquemos, ¿sí? Esto también es una falacia. Nuestros niños, nuestros jóvenes, cualquier edad, ¿sí? A cualquier edad podemos contraer esta enfermedad. Entonces, en esta cuestión socioemocional,
nos vamos a detener también más adelante, ya cuando estén constituidos los grupos, y vamos a trabajar pues también en esa parte como Secretaría de Educación. El trabajar en comunidad, pues bueno, ya decíamos cómo este trabajo colaborativo tiene que ser, ¿sí? De 3 partes: alumno, maestro y padre de familia. La otra parte que decíamos, bueno, pues es el rescate de los juegos autóctonos. Eso es algo muy, muy importante. También algo importante que nosotros hemos dejado de lado son los cantos, las rimas, ¿sí? Todo esto. ¿Cómo podemos nosotros favorecer un lenguaje? A partir del canto, a partir de la rima. ¿Cómo podemos resolver algunas situaciones cuando decimos, es que mi niño no pronuncia la R, es que tiene problemas para decir bla, bla, bli, bro, bro, bro? Sí, pues con las rimas, tan sencillo como eso. ¿Y quién no se sabe una rima, no? ¿Quién no se sabe un canto? Entonces todo esto es importante que lo estemos trabajando. Y lo otro, nuestros docentes, pues obviamente en el seguimiento que dan a cada uno de sus hijos, pues tiene que dar una retroalimentación, ¿sí? Esa retroalimentación cada día, cada semana, cada actividad que estemos realizando, es muy importante que se trabaje. Y en esa retroalimentación obviamente también entran ustedes, papis. ¿Para qué? Para que estén ahí con sus hijos y puedan trabajar en esta parte. Entonces, nosotros tenemos que eliminar las barreras para el aprendizaje. ¿Y cómo las vamos a eliminar? Pues esta es una cuestión que luego un término que se utiliza mucho para los niños que tienen alguna discapacidad. Pero ¿quiénes no tenemos discapacidades? Todos tenemos, ¿sí? A veces tenemos habilidades para algunas cuestiones, pero tenemos barreras para otras. Entonces, no estigmaticemos a los niños que tienen alguna discapacidad. Ellos también son incluidos en nuestras escuelas y merecen respeto, y como un derecho social tienen que acudir a nuestros centros de trabajo. No los etiquetemos, no los excluyamos, al contrario. Traigámoslos a estas instituciones. ¿Para qué? Para que ellos puedan desarrollarse en las habilidades que, de acuerdo a su situación vulnerable, de acuerdo a su barrera, puedan desarrollarse. Tenemos que garantizar una educación inclusiva, equitativa, de excelencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues, se hace desde la institución, ¿sí? Tenemos que trabajar... tenemos que compartir las tareas tanto de casa como las tareas educativas. Y hoy más que nunca nuestros hijos nos exigen que estemos ahí con ellos más tiempo, ¿sí? Nos piden, nos solicitan. ¿Por qué? Porque no nos podemos ver de una manera física, tenemos que estar a través de una pantalla, a través de un aparato. Y entonces, pues sí, entendemos que también ustedes se sientan un poco más presionados y un poco más de decir, es que toda la responsabilidad me toca a mí. No es que toda la responsabilidad les toque a ustedes, sino que la situación ha cambiado, y entonces sí necesitamos un poco más de su apoyo. No quiere decir que ustedes sean los responsables. Aquí hablábamos de la triada, entonces ustedes y nosotros. Y cuando ustedes se les conflictúe, cuando tengan situaciones que no puedan resolver, para eso estamos nosotros, para que nos hablen. Hablábamos de la comunicación y nos digan, ¿sabe qué, maestra? En esto no puedo, ¿cómo le puedo hacer? Y entonces nosotros estamos cerca de ustedes. Fíjense, algo tan sencillo que luego a veces decimos, ¿qué hacemos? Pues tenemos que aprovechar las redes sociales, ¿sí? Tenemos que aprovecharlas de una manera propositiva, creativa, ¿sí? Y no que sea de una manera ociosa, como yo les decía al inicio, ¿no? De estar viendo qué publicó ahora mi amiga, mi vecina, No. Tenemos que ver qué nos sirve de esto y de esto, qué nos sirve. Y eso nuestros maestros nos lo pueden decir, nos pueden orientar en esa parte. Debemos de dejar las angustias y los fantasmas, ¿sí? Porque ahora que estamos en casa, de repente estamos pensando cosas que
pues que no existen. Así, ¿no? Estamos diciendo, ay, pues posiblemente, si no llevo a mi hijo a la escuela, pues yo pueda, y no, pero es que si no, porque si pasa eso, o sea, estamos trabajando nuestra mente, pero de una manera negativa. También ahí, ojo, tenemos que estar pensando de una manera propositiva. Tenemos que recrear los lazos sociales, ¿sí? Alumnos, padres de familia, hermanos, maestros, tenemos que trabajar mucho en esta parte de los lazos sociales. Tenemos que estar pendientes de qué están haciendo nuestros alumnos. Tenemos que estar observando qué es lo que está pasando o por qué de repente mi hijo de preescolar, de primaria o de secundaria se está aislando. Tenemos que estar muy pendientes de esta parte. Y lo otro, tenemos que empezar a jugar. Tenemos que empezar a jugar. Y el juego, fíjense, a veces tenemos esa cuestión de decir, ay, el preescolar solo van a jugar. ¿Y qué creen? Pues sí van a jugar. ¿Por qué? Porque para el preescolar, la manera de enseñar a los niños es a través del juego. Y yo me pregunto, ¿nosotros no jugamos? ¿Y por qué no jugamos ya como adultos? Un ejemplo, en la noche, cuando ya estamos cansados y demás, si nos ponemos una colchonetita, una cobija o algo y vemos en un espacio donde podemos estar a gusto viendo el cielo, ¿por qué no jugamos a ver las nubes? Y descubrir figuras en las nubes. Algo que no necesita dinero, que no necesita gran creatividad, que nada más es observar, divertirnos, algo tan sencillo como eso. Entonces, tenemos que renovar nuestras formas de aprendizaje, tenemos que estar trabajando mucho en esta parte. Y la invitación, mamás, papás, para que no dejemos de lado la educación en una institución, ¿sí? Que nuestros alumnos sepan que están trabajando y que alguien está al pendiente de ellos, ¿sí? Que alguien se preocupa por ellos y que alguien está atrás de una cámara diciendo, ¿qué estará haciendo mi alumno? ¿Irá bien? ¿Tendrá alguna situación? Entonces, esta nueva modalidad, esta nueva forma de vida, tenemos nosotros que aprovecharla en la privacidad, si ustedes quieren llamarle de esa manera. Si ustedes quieren decir, pues yo aquí en el seno de mi familia, con mis hijos, me preocupo y me ocupo, ¿sí? Porque a veces nos preocupamos, pero no nos ocupamos. Y entonces una manera de ocuparnos de nuestros hijos en esa educación es acercarlos a las instituciones donde se desarrolla pues todo el trabajo, donde se dan los aprendizajes, donde construimos conocimiento, ¿sí? Donde construimos, apoyamos a nuestros alumnos, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a que descubran el conocimiento con nosotros. Entonces, pues es una manera, pues estar aquí cerca con ustedes, platicarles desde la experiencia que como docente tengo en Secretaría de Educación, 25 años de servicio, que de alguna manera me ha dado la posibilidad de compartir con ustedes. Ojalá que les sea de utilidad, ojalá que no lo piensen, que sus hijos merecen lo mejor y que lo mejor es tener una educación de calidad. Y esta educación de calidad, pues no lo va a dar la institución. Les agradezco mucho y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues comentarles, yo estoy en Facebook, me pueden encontrar como Azar Moreno, ¿sí? Ahí me encuentran ustedes en Twitter, Instagram, Azar Moreno. Mi WhatsApp 4433 18 79 25. Todos mis compañeros, mis pares, docentes, amigos y demás, sencillamente me llaman Azar. Y para ustedes también, ojalá que si tienen alguna duda, pues me puedan encontrar
en Facebook, Instagram, Twitter y en el WhatsApp. Muchas gracias.